Buenas a todos y bienvenidos una vez más a clase. En el siguiente vídeo vamos a ver qué es y cómo se realiza la factorización de polinomios. Primero vamos a ver, como siempre, un poquito de teoría, poco a poco y de forma clara, de cómo se realiza el procedimiento y ya después veremos algunos ejemplos. Así que nada, sin mucho más, vamos a ello. Veamos qué es y cómo se realiza la factorización de polinomios. Pues bien, factorizar un polinomio no es más que escribir dicho polinomio como producto o multiplicación de factores irreducibles. Podríamos preguntarnos ahora qué son los factores irreducibles. Vamos a ver una analogía o similitud con números. Imaginemos que tenemos el número 12, el cual sabemos que podemos escribir como el producto de números primos de la forma 2 por 2 y por 3. O de forma simplificada y utilizando las potencias como 2 al cuadrado y por 3. Pues bien, en este caso los números primos que aparecen multiplicándose son los que denominamos factores. Con los polinomios ocurre algo similar. Imaginemos que tenemos el polinomio x cuadrado menos 4. Pues ese polinomio ya veremos que lo vamos a poder escribir como x más 2 por x menos 2. Es decir, como el producto de otros dos polinomios que van a ser en este caso irreducibles, que actuarían como si fueran números primos. Esos polinomios que aparecen ahí son los que denominamos factores. Y se reciben el nombre de irreducible porque no se van a poder simplificar más o factorizar más o reducir más, digámoslo como queramos. Para empezar con el proceso de factorización, antes de nada vamos a ver dos conceptos que debemos de tener en cuenta. El primero de ellos es la raíz de un polinomio. Pues bien, llamamos raíz de un polinomio al valor o valores que sostienen de igualarlo a cero y resolver la ecuación resultante. Es decir, son las soluciones de esa ecuación. Por ejemplo, imaginaros que tenemos el polinomio x menos 2, el cual es de primer grado. Para saber cuáles son sus raíces, lo que haríamos sería igualarlo a 0 y resolver esa ecuación que nos daría como resultado x igual a 2. Pues ese valor que hemos obtenido es al que denominamos raíz del polinomio. Este concepto nos lleva a definir otro, que es el que nos interesa, que es el de factor. Pues bien, si un número es raíz de un polinomio, entonces x menos a es un factor del polinomio y viceversa. Es decir, ese polinomio o ese binomio de esa forma es un factor del polinomio. Esto es justamente lo que nos ocurría con el método de Ruffini cuando teníamos que dividirlo o aplicar la división del método de Ruffini ante un polinomio de la forma x menos a, que realmente lo que utilizábamos es la raíz de ese divisor. Es decir, cogíamos el término independiente cambiado de signo para poder utilizar Ruffini o para poder aplicar Ruffini. Pues bien, si volvemos al ejemplo, como x igual a 2 era raíz del polinomio, podemos decir en este caso que x menos 2 es un factor del polinomio. Efectivamente, en este caso el factor coincide con el polinomio y eso es algo que ocurre siempre, ya que todo polinomio de primer grado es factor de sí mismo. Por lo tanto, si el polinomio es de primer grado, ya podríamos decir que es un factor y no se podría seguir factorizando. Una vez que hemos visto lo anterior, estamos en disposición de ver cuál es el procedimiento de factorización de un polinomio. Y lo vamos a hacer con el ejemplo que tenemos a continuación, el cual vemos que es un polinomio de grado 4. Independientemente del grado que tenga el polinomio, siempre nuestro primer paso va a ser ver si podemos sacar algo factor común. Que en este caso vemos que del polinomio podemos sacar factor común x. Y en este caso ese valor, en este caso este término que hemos sacado de factor común, va a ser ya un factor de mi polinomio. Además, lo que nos ha quedado restante, vamos a seguir el procedimiento justamente con ello. Es decir, con la parte de x al cubo menos 3x menos 2. En este caso vemos su grado, que es de grado 3, y seguiríamos el procedimiento de la siguiente forma. Si el polinomio es de grado mayor o igual que 3, en este caso era grado 3, calcularemos los divisores del término independiente y haremos Ruffini probando con esos valores, hasta obtener resto 0 y un cociente de grado 2. Bien, ¿esto qué es? Pues básicamente lo que hacemos es el polinomio que nos ha quedado, x al cubo menos 3x menos 2, el término independiente es menos 2, por lo tanto le vamos a calcular sus divisores, que por un lado tenemos los positivos, que sería el 1 y el 2, y por otro lado tenemos los negativos, que son en este caso los opuestos a esto, es decir, el menos 1 y el menos 2. Vamos a ir haciendo Ruffini con cualquiera de esos valores que nos han salido ahí. Y da igual el que elijamos y con el que empecemos. Yo recomiendo que empecemos por los más pequeños, pero da igual por el que empecemos. Pues bien, si probamos por ejemplo con el 1, lo que vamos a obtener de aquí, en primer lugar, o el análisis que debemos de sacar de ahí, es que el resto no nos ha dado 0.
Por lo tanto, ¿qué conclusión puedo sacar de aquí? Pues que el 1 no va a ser raíz del polinomio. Y por lo tanto ya no tenemos que seguir probando con él. Elegimos otro de los valores. Para seguir el orden voy a elegir su opuesto, es decir, el menos 1. Y en este caso lo que obtenemos es que el resto sí nos ha dado 0. Pues ¿qué conclusión nos sacamos de aquí? Pues que el menos 1 va a ser una raíz del polinomio y por lo tanto, teniendo en cuenta lo que hemos visto en las diapositivas anteriores, lo que vamos a tener es que x más 1 es un factor del polinomio y lo vamos a recuadrar. Además, como el polinomio al que le hemos hecho Ruffini es de grado 3, su cociente es de grado 2. Y ya una vez que hemos obtenido esto, pasamos al siguiente paso de la factorización, es decir, al siguiente paso del proceso, que es, si el polinomio es de grado 2, lo vamos a igualar a 0 y a resolver la ecuación resultante. ¿Eso qué significa? Pues voy a igualar ese polinomio a 0 y lo que obtenemos es una ecuación de segundo grado. Vamos a calcular las raíces a esa ecuación. Por lo tanto, ¿cómo se resuelve esto? Pues como una ecuación de segundo grado completa, aplicaríamos la fórmula, que en este caso no nos vamos a detener en cómo se aplica la fórmula, porque para ello hay otro vídeo, ¿vale?, que lo explica. Y en este caso, lo que tenemos es que como soluciones de esa ecuación es x igual a menos 1, que será una raíz del polinomio, por lo tanto, como factor lo que nos quedaría es x más 1, y por otro lado va a quedar x igual a 2. Que en este caso también sería raíz y por lo tanto, en modo de factor, sería x menos 2. Una vez que hemos llegado aquí, hemos terminado el proceso de factorización. Ya lo que nos quedaría es el último, escribir el polinomio como producto de sus factores, que es decir, como producto de los que hemos ido recuadrando. En este caso, el polinomio que teníamos era x a la cuarta menos 3x cuadrado menos 2x y lo vamos a escribir como x por x más 1, por x más 1 y por x menos 2. O, de forma simplificada, x por x más 1 al cuadrado por x menos 2. Y esta forma de aquí, o esta expresión que hemos obtenido, es la factorización del polinomio. Siempre tenemos que tener en cuenta la siguiente aportación, que es que un polinomio tiene tantos factores como su grado. De modo que si a la hora de escribir la factorización nos falta alguno de los factores porque vemos que no coincide con el grado, es porque algo nos hemos olvidado por el camino. Veamos de nuevo el proceso de factorización, pero con otro polinomio de ejemplo. En este caso es un polinomio de grado 4, que es el que tenemos a continuación. El primer paso, como dijimos antes, va a ser ver si se puede sacar factor común. Y en este caso no vamos a poder sacar factor común nada. ¿Por qué? Porque el polinomio tiene un término independiente y en este caso no se va a poder sacar factor común ninguna variable. Por lo tanto, el siguiente paso, y como el polinomio es de grado 4, va a ser sacar los divisores del término independiente, que sería el menos 4. En este caso tenemos por un lado los divisores positivos, que serían el 1, el 2 y el 4, y sus correspondientes opuestos, es decir, los divisores en negativo, que serían el menos 1, el menos 2 y el menos 4. Y vamos a hacer Ruffini probando con algunos de ellos. Primero he empezado con el menos 1 y en este caso nos ha dado que el resto de hacer Ruffini es 0. Por lo tanto, ¿qué conclusiones saco de aquí? Pues que menos 1 es una raíz del polinomio y que x más 1 va a ser un factor. Ya tendremos nuestro primer factor y lo recuadraríamos. Y además, como este polinomio al que le hemos hecho Ruffini era de grado 4, pues los coeficientes que me han quedado aquí corresponden a un polinomio de grado 3. Luego tenemos que continuar haciendo Ruffini, porque el procedimiento nos decía que parásemos cuando el resto fuera 0 y el polinomio cociente fuera de grado 2. Luego lo que vamos a hacer es Ruffini anidado. ¿Qué significa anidado? Pues que vamos a continuar debajo del mismo, aprovechando que ya teníamos los coeficientes del polinomio de grado 3 puestos ahí. Por lo tanto, nos podríamos preguntar ahora lo siguiente. Bueno, ¿con qué valores vamos a probar Ruffini? Pues básicamente vamos a probar de nuevo con los divisores del polinomio que teníamos, es decir, con los divisores del menos 4. Y nos podríamos preguntar, bueno, ¿pero puedo volver a probar con el mismo divisor de antes, aunque ya fuese raíz? Pues la respuesta en este caso va a ser afirmativa, es decir, vamos a poder probar con el menos 1. Pero también podríamos preguntar lo siguiente, ¿y si no nos hubiese dado? ¿Y si ese valor no nos hubiese dado que es una raíz? Pues en ese caso no haría falta seguir probando con ese número, pero si antes he probado y me ha dado, ahora puede que vuelva a probar y me vuelva a dar.
Efectivamente, en este caso, al hacer root-finish, lo que nos va a quedar son estos datos que tenemos aquí y el resto nos va a quedar de nuevo 0. Por lo tanto, volvemos a sacar la misma conclusión de antes, que el menos 1 va a ser una raíz del polinomio y en este caso que x más 1 va a ser otro factor. Es decir, aunque nos haya aparecido dos veces, es algo que puede ocurrir. En este caso diremos que es una raíz doble, es decir, o que tiene multiplicidad doble. Pero bueno, es un concepto que no nos hace mucha falta, es simplemente un poco de culturilla matemática. Bien, a modo de conclusión también vemos de nuevo el cociente y los coeficientes que aparecen aquí son los del polinomio cociente. Y vemos que en este caso, como el polinomio al que le hemos hecho root-finish era de grado 3, ¿vale? Recordar que en principio era de grado 4, al hacer root-finish nos ha quedado un polinomio de grado 3 en cociente y ahora al aplicar root-finish el cociente va a ser de grado 2. Pues de nuevo lo que vamos a hacer ya es parar el procedimiento de root-finish y pasar al siguiente paso, que es coger ese polinomio de grado 2, igualarlo a 0 y resolver la ecuación de segundo grado. Es decir, lo que hacemos es, el polinomio que nos quedaría sería x cuadrado menos 4 igual a 0 y en este caso al aplicar o al resolver a través de la ecuación de segundo grado, lo que obtenemos son dos soluciones. El x igual a menos 2, que sería la primera solución o primera raíz y por lo tanto el factor asociado sería x más 2 y por otro lado el x igual a 2, que en este caso lo que nos quedaría sería x menos 2. Por lo tanto, ya el último paso sería escribir el polinomio que teníamos aquí como producto de esos factores, es decir, x más 1 por x más 1 por x menos 2 y por x más 2. O de forma simplificada, x más 1 al cuadrado por x menos 2 o por x más 2. Y esa sería la expresión final del polinomio factorizado. Hasta aquí quedaría el procedimiento y ya habríamos factorizado completamente nuestro polinomio. Finalmente, y a modo de resumen, lo que vamos a tener es, o lo que podríamos tener es el siguiente esquema. Todo esto nos simplifica o nos resume todo el procedimiento de factorización de un polinomio. Es decir, lo primero que haríamos es ver, partiendo de la parte rosa, es decir, factorización de polinomio, ver si se puede sacar factor común. Si se puede sacar, pues sacaríamos factor común, recuadraríamos el factor x y miraríamos el polinomio resultante. Que en el caso de ser un polinomio de grado 3, pues lo que haríamos en este caso es buscar los divisores del término independiente, hacer root-finish probando con ello hasta que me dé resto 0 y escribir la solución como factor. En este caso la recuadraría y volveríamos a mirar el polinomio resultante, de modo que si es de grado 3 volveríamos a hacer el mismo procedimiento, es decir, utilizaríamos los divisores del término independiente y haríamos root-finish ¿hasta cuándo? Hasta obtener un polinomio que no sea de grado 3, es decir, que fuera de grado 2. En ese caso lo que vamos a hacer es igualar ese polinomio a 0, resolver la ecuación de segundo grado resultante y esas soluciones las vamos a recuadrar y escribir los factores correspondientes. Una vez que el polinomio ya fuera de grado 2 o hayamos llegado al paso de grado 2, lo que tenemos que hacer es finalizar el procedimiento escribiendo el polinomio como producto de los factores y ya habríamos acabado. Si aún así vemos que el polinomio es de grado 1, ¿vale? Ya sabéis que todo polinomio de grado 1 es un factor en sí mismo. Por lo tanto, ya habríamos acabado el procedimiento y ya también estaría factorizado. Y por último, recordar y que no se olvide que un polinomio tiene tantos factores como su grado. Bueno, pues una vez que hemos visto en qué consiste la factorización de polinomios o cuál es el procedimiento para factorizar un polinomio, lo que vamos a hacer es seguir consolidando lo que hemos aprendido a través de la realización del siguiente ejemplo que tenemos aquí. Pues bien, lo que vamos a hacer es factorizar este polinomio, el cual vemos que es de grado 3 y como siempre el primer paso va a ser ver si podemos sacar algo factor común. Nos damos cuenta de que como cada término tienes x, ¿vale? Vamos a poder sacar x seguro factor común. Por lo tanto, el primer paso es escribir ese polinomio de la siguiente forma. Sacando una x de cada término, lo que nos quedaría sería x cuadrado menos ix más 9. Es decir, le hemos bajado un grado al polinomio que teníamos, ¿vale? Esta x que ya hemos sacado factor común va a ser ya un factor de mi polinomio, por lo tanto ya lo podemos recuadrar y lo tendríamos ya ahí para guardarlo para cuando tengamos que escribir el polinomio factorizado. Bien, nos observamos o vemos ahora cuál es este polinomio de aquí, ¿vale? Para ver, en este caso, si lo podemos seguir factorizando. Para ello lo que vemos es que es de grado 2, por lo tanto no tenemos que ir
Siguiendo el esquemita no tenemos que pararnos en el paso 3 que dice, perdón, en el paso 2 que nos indica que si el grado del polinomio es de mayor o igual que 3 tenemos que aplicar Ruffini. Como ya directamente vemos que es un polinomio de grado 2, lo que haríamos sería igualarlo a 0 y resolver la ecuación de segundo grado que resulta. En este caso, ese sería nuestro segundo paso, que lo que hacemos es igualar ese polinomio a 0 y resolver la ecuación de segundo grado, que nos damos cuenta de que es una ecuación de segundo grado completa. Vamos a resolverla poco a poco. Pues bien, para ello lo que hacemos es aplicar la fórmula de la ecuación de segundo grado, menos b más menos b al cuadrado menos 4ac dentro de la raíz partido de 2 por a, ¿vale? Y a modo de recordatorio, pues lo que tenemos es que el valor de a que tenemos que sustituir aquí es el que va con la parte de x cuadrado, que en este caso sería un 1, el de b sería menos 6 y el de la c sería 9. Sustituyendo aquí, lo que nos queda es menos b, que sería, perdón, menos b, que sería menos 6, ¿vale? Más menos b al cuadrado, que sería menos 6 al cuadrado, menos 4 por la a, que es 1, por la c, que es 9, partido de 2 por la a, que es 1, ¿vale? Al hacer estas operaciones de aquí, lo que nos queda va a ser, por un lado, menos 6 sería 6 en positivo, lo que nos queda dentro de la raíz, esto da 36, y 4 por 1 por 9 también da 36, 36 menos 36 nos va a dar 0, y aquí nos queda partido de 2 por a, es decir, de 2. Bien, cuando la raíz nos queda una raíz cuadrada de 0, que el valor es 0, lo que nos queda realmente es esto, 6 partido de 2, es decir, nos va a quedar, al resolver esto de aquí, una única solución para la ecuación de segundo grado. Y estamos habituados a que pueden quedar dos soluciones, pero en general esto puede ocurrir perfectamente. ¿Cómo se analizaría, cómo se entendería esto? Pues que esta solución, como la ecuación de segundo grado tienen que tener dos soluciones, o podrían tener dos soluciones posibles, pues lo interpretamos como que esta solución es doble, ¿vale? Recordar que en el vídeo también ha salido en algún caso en el que hay una raíz que ha sido doble y por lo tanto el factor puede aparecer dos veces. Pues esto es lo que ocurre también en este caso. Esto se puede entender, por lo tanto, de la siguiente forma. Es decir, que la ecuación puede dar dos soluciones que van a ser las mismas. 6 entre 2 es 3 y por otro lado 6 entre 2 también nos da 3. De estas soluciones de aquí, lo que obtenemos es por un lado que el factor sería x menos 3 y por otro lado que el factor sería también x menos 3. ¿Vale? Lo recuadraríamos. O si lo hubiéramos dejado de la forma que lo teníamos, que 6 entre 2 me hubiera dado 3, ¿vale? Como debe de ser una solución doble, ¿vale? Pondríamos que es doble, ¿vale? Pues lo podríamos escribir directamente como x menos 3 al cuadrado. Y ya cualquiera de estos que lo escribamos, cualquiera de estas formas que escribamos, no va a ser, pues van a ser correctas, ¿vale? No van a tener ningún problema. Por lo tanto, para mí, con mayor comodidad y para que sea una forma más correcta, ¿vale? Voy a borrar estas soluciones de aquí, ¿vale? Y os las voy a expresar de esta forma de aquí que os he dicho. Es decir, 6 partido de 2 nos daría 3, ¿vale? Que sería la solución o las soluciones de mi ecuación. Por lo tanto, diríamos que es una raíz doble y que el factor sería x menos 3 al cuadrado. Y ya de esta forma, pues habríamos resuelto o habríamos factorizado completamente nuestro polinomio, porque ya tenemos aquí un factor, aquí tenemos dos factores, ¿vale? Aunque sean el mismo, y sabemos que la suma del número de factores tiene que ser el grado, es decir, 3 factores, grado 3, habríamos acabado. Luego el tercer y último paso, lo que va a hacer es escribir ese polinomio factorizado, es decir, p de x, que era x al cubo menos 6x cuadrado más 9x, lo puedo escribir como x por x menos 3 al cuadrado. Y de esta forma ya tenemos el polinomio completamente factorizado. Bueno, pues ahora, una vez que hemos terminado este ejemplito, vamos a ver otro ejemplito más antes de acabar el vídeo. Vamos a ello. Bien, por último vamos a ver otro ejemplo más de factorización de polinomios y lo vamos a ver con el siguiente ejemplo que tenemos aquí. De nuevo tenemos un polinomio, en este caso es de grado 3 y lo primero que tenemos que hacer, como hicimos antes, es ver si podemos sacar algo factor común. Nos damos cuenta de que como este polinomio tiene un término independiente, no voy a poder sacar nada factor común, al menos de variables, que es lo que me interesa, ¿vale? Los números en principio no nos haría falta. Por lo tanto, el siguiente paso, como el polinomio es de grado 3, va a ser sacar los divisores del término independiente. El término independiente es 8, por lo tanto, los divisores de 8 tenemos por un lado los positivos, ¿vale? Que son el 1, el 2, el 4 y el 8.
Y por otro lado vamos a tener sus opuestos, es decir, los negativos. El menos 1, el menos 2, el menos 4 y el menos 8. Con estos valores de aquí son con los que vamos a ir probando haciendo Ruffini para ver si alguno de ellos es raíz de este polinomio. Por lo tanto, vamos a empezar por el primero, ¿vale? Este sería parte de nuestro primer paso, que es aplicar Ruffini. Pues bien, aplicamos Ruffini, que en este caso ponemos los coeficientes todos aquí, el 1, el menos 5, el 2 y el 8, y vamos a probar, por ejemplo, con el 1, ¿vale? Ponemos el 1 aquí, bajamos este 1 de aquí, ¿vale? Que este cae por su propio peso, 1 por 1, 1, esto nos daría menos 4 por 1, menos 4 más 2 me da menos 2, menos 2 por 1 me da menos 2, y esto de aquí nos da 6. Por lo tanto, el resto nos daría 6, y como nos tiene que dar 0, ¿vale? Ya diríamos que esto de aquí, el 1, no es raíz, ¿vale? Y ya por lo tanto, continuaríamos el procedimiento hasta que nos dé Ruffini con resto 0. Como hemos probado con 1 y no nos da, probamos ahora con otro valor, con el menos 1. Pues pondríamos aquí 1, menos 5, 2, 8 y menos 1. Bajamos el 1, 1 por menos 1 me da menos 1, menos 5 menos 1 menos 6 por 1 me da 6, 6 más 2, 8, 8 por menos 1 menos 8 y 8 menos 8, 0. Por lo tanto, de aquí lo que sacamos es que el menos 1 sí es raíz, ¿vale? Y por lo tanto, de aquí obtenemos el siguiente factor, ¿vale? Que va a ser nuestro primer factor, el x más 1. Ahora, ¿qué es lo que sacamos de aquí? Pues de aquí sacamos el cociente, que sería x cuadrado menos 6x más 8. ¿Por qué? Porque este polinomio es de grado 3, por lo tanto, el cociente es de un grado menor, de grado 2. Y pasaríamos al segundo paso, que lo que nos ha quedado es un cociente de grado 2, resto 0, pararíamos de hacer Ruffini, y lo que haríamos es lo mismo que hemos hecho antes, resolver esa ecuación de segundo grado que me ha quedado aquí, que va a ser completa, es decir, la igualo a 0 y la resuelvo. En este caso vamos a aplicar directamente la fórmula, ¿vale? Me quedaría menos b, que sería más 6, más menos b al cuadrado, que sería 36, sería menos 6 al cuadrado, menos 4 por a y por c, menos 4 por 1 sería menos 4, por 8 menos 32, ¿vale? Partido de 2 por a, que sería 2 por 1, ¿vale? La he aplicado ya directamente, no voy a pararme mucho más en ello. Resolvemos esto de aquí, lo que nos queda es 6 más menos la raíz de 4 partido de 2, o lo que lo mismo, 6 más menos 2 partido de 2. Y esto nos da dos posibles soluciones, ¿vale? Por un lado tendríamos la primera solución, x1, que sería con el signo positivo, 6 más 2 sería 8, entre 2 me daría 4, y por otro lado la segunda solución, ¿vale? Que sería 6 menos 2, 4, entre 2, 2. Luego estas son las dos soluciones de mi ecuación de segundo grado, y de aquí esto lo que veríamos es que son raíces de este polinomio, ¿vale? Y por lo tanto, a modo de factor, el factor que de aquí se saca sería el x menos 4 y el que se saca de aquí sería el x menos 2, ¿vale? Como ya hemos pasado a este paso de aquí, que sería obtener una ecuación de segundo grado y resolverla, vemos que el polinomio resultante era de grado 3, vemos que ya tenemos tres factores, pues ya pararíamos y lo que haríamos es escribir ese polinomio factorizado, ¿vale? El polinomio p de x, que sería x al cubo menos 5x cuadrado más 2x más 8, lo escribiríamos como x más 1 por x menos 4 por x menos 2, ¿vale? Y esta sería la factorización. Llegado ya a este punto, lo que podemos es ir comprobando de que realmente el procedimiento siempre es el mismo, es decir, no tiene mucha dificultad, siguiendo el esquema como resumen que he puesto al final, pues podéis ir viendo poco a poco los pasos que hay que seguir y veis que es todo muy repetitivo, que dado cualquier polinomio, aplicando el procedimiento, se puede factorizar sin ningún problema. Y cuando cojáis soltura y un poquito de manipulación de este tipo de técnicas, pues vais a poder hacerlo sin ningún problema y estoy seguro de ello. Así que nada, sin mucho más, hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre, espero que os haya servido de ayuda. Si tenéis alguna duda más, me podéis escribir por redes sociales o bien dejándome un comentario por aquí. Y nada, espero que podáis hacer los ejercicios sin ningún problema. Hasta la próxima.